Celebra el Día de la Poesía y qué mejor que celebrar este día con el médico y poeta cacereño Basilio Sánchez, que acaba de recibir el premio Loewe por su última obra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué supone para un poeta recibir este premio? Bueno, pues en primer lugar una enorme alegría porque de alguna forma supone el reconocimiento de tu obra, de tu libro, por parte de un jurado de enorme prestigio, ¿no? Entre los que se encuentran, como ya se dijo allí, en el acto de entrega, pues los más importantes o algunos de los más importantes poetas vivos en lengua española. Y luego también porque esto lleva implícito también de alguna manera un reconocimiento a la obra anterior, ¿no? Un libro se escribe sobre el sustrato de todos los libros precedentes. Entonces, de esta manera, digamos, pues se reconoce un trabajo de muchos años, ¿no? Que supera ya casi los 35 años. Y también da visibilidad, ¿no? Porque la poesía, como está siempre metida en, digamos, en un recinto muy cerrado, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de premios, de alguna forma, la saca a la luz y permite que lleguen a ella lectores que la pueden necesitar. Para hablar de este premio, dos cifras: 868 participantes de 34 países para que al final sea usted el ganador. Eso es lo difícil y eso es lo raro, ¿no? Uno no sale de su asombro todavía, pero en fin, ha llegado a manos del jurado después de una preselección que quizá es la parte más dura, ¿no? Y luego el grupo de poetas que finalmente han valorado ese reducido grupo de libros que llega, han considerado que este libro reunía las condiciones pues, para ganarlo. En fin, para mí no deja de ser todavía hoy, cuando ya han pasado unos meses desde la concesión, una enorme sorpresa y por tanto me siento muy, muy feliz, muy contento. Usted es médico de profesión, es director de la UCI del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. ¿Qué le lleva a un médico a escribir poesía? Yo creo que lo que me llevó a escribir poesía fue el hombre, es decir, el hombre se hizo a la vez médico y a la vez poeta. De hecho, empecé a escribir poesía, o se publicó mi primer libro en el año 84, cuando yo acababa de entrar en la UCI del Hospital San Pedro a trabajar. Es decir, fueron dos actividades que comenzaron simultáneamente y que se han venido realizando también de forma paralela, sin que una dificulte o obstruya a la otra, ¿no? Ha traído parte de su obra, de todas las obras que ha escrito. Sobre la última, sí queríamos que nos recitase algún poema. Pues empezamos leyendo... recordamos el título, Heredado un nogal sobre la tumba de los reyes. Efectivamente. Amo lo que se hace lentamente, lo que exige atención, lo que demanda esfuerzo. Amo la austeridad de los que escriben como el que excava un pozo o repara el esmalte de una taza. Mi habla es un murmullo, una simple presencia que en la noche, en las proximidades del vacío, se impone por sí sola contra el miedo, contra la soledad que nos revela lo pequeños que somos. El poeta no ha elegido el futuro. El poeta ha elegido descalzarse en el umbral del desierto. Bueno, pues recordamos uno de los poemas de esta obra premiada, Premio Loewe 2018. Celia, más cuestiones. Bueno, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Aparte de la trascendencia que tiene, como ha comentado, ¿no? Por la importancia de las personas que han valorado su obra, también tiene el interés de que es un premio que está muy bien dotado económicamente. Me refiero respecto a otros premios, ¿no? ¿Esto le ha hecho plantearse, por ejemplo, dedicarse solamente a la poesía, abandonar su carrera y dedicarse plenamente a escribir? Hombre, yo creo que el premio, por muy bien dotado que esté, tampoco da para retirarse. A mí me quedan además poco más de 4 años de trabajo, llevo 35 años en la UCI, estoy muy a gusto y yo espero seguir haciendo mi vida normal, ¿no? Que es lo que uno pretende por encima de todo. Además, eso es lo que a uno le permite escribir, ¿no? No salirse de esa rutina en la que se incluye, por supuesto, el trabajo que a uno le gusta. Juan Domingo. Yo me voy a permitir tutearte, por supuesto. como he hecho desde hace muchos años. Ya te he dado la enhorabuena. Y si hay una cosa,
aparte del prestigio de este galardón, de este Loewe, tú tienes, no conviene olvidarlo, el Premio Extremadura a la Creación ya en el año 2007, y quizás arrancaste con uno de los más prestigiosos, que es una tesis del premio Adonais. En este libro, precisamente ahora ya hablan de tu poesía como la han calificado de serena, de sutil, de sin estridencia, pero a la vez a mí me parece que quizás el mayor mérito es el que también te han reconocido, el de un poeta con una voz reconocible, como propia. ¿Tú crees que es así? Hombre, yo siempre he pensado que un escritor no es más que un hombre normal atravesado por un tono. Y ese tono en la poesía yo lo empiezo a adquirir muy pronto, relativamente pronto, no con ese primer libro de la Adonais, que era, es decir, un poquito precoz, no eran mis primeros poemas, pero ya a partir del segundo libro, que se publica en 1993, casi 10 años después del primero, sí se encuentra ya, se puede rastrear ese tono que se hace visible en el resto de los libros, ¿no? Porque eso que se comenta ahora de poesía serena, tal, es decir, yo ya lo venía aplicando a mi escritura prácticamente desde el segundo libro, ¿no? Y llevo publicados con este último 11, ¿no? Es decir, es un tono que ya empieza a fraguarse, digamos, hace ya muchos años, hace más de 25 años, y que bueno, que he intentado mantener, pero que se ha ido también consolidando con las sucesivas entregas. Decía antes que su última obra no se entiende sin toda su trayectoria anterior. No sé si al poeta le ocurre lo mismo, no se entiende sin sus referentes. Toda obra seria se construye sobre unos referentes, es decir, no existe el poeta adánico que escribe libros de la nada, ¿no? Es decir, yo me jacto de haberme formado a mí mismo porque procedo precisamente de una actividad diferente a la literatura, de las ciencias, ¿no? Entonces, en el año 83, a la vez que yo me preparaba las oposiciones para la especialidad, pues empezaba a leer, digamos, mis primeros libros de poesía, ¿no? Desde entonces han sido miles de libros los que he podido leer y yo he construido mi poesía sobre mis lecturas, ¿no? Y eso yo me enorgullezco, ¿no? En fin, uno intenta extraer de esas lecturas lo mejor y luego, bueno, el proceso de filtro, de condensación de tu propia forma de ser es lo que te lleva a escribir los poemas de la manera que lo haces. ¿Y hay algún referente imprescindible sin el que no se entendería su obra? Bueno, pues si tengo que nombrar uno solo, fue uno de los poetas que más me marcaron al principio, que es Rainer Maria Rilke. Yo siempre me he considerado un poeta muy realquiano y lo he llevado a gala siempre que he tenido la ocasión de decirlo. Incluso lo he citado en más de un libro. Ya aparecía citado en el primero de Adonais, en A este lado del alba, pero en otro libro reciente también. Y citar en unos pocos libros 2 veces al mismo poeta ya es significativo. Ahí tiene algo de fundacional, no sé, a mí me suena este último libro, que por cierto tiene un título precioso, Heredado un nogal sobre la tumba de los reyes, es casi una narración ya ese poema, igual que el anterior, Esperando las noticias del agua, yo creo que con mucha carga semántica. En ambos libros el paisaje es quizás un argumento fundamental en la obra y también la propia persona. ¿Es así? Efectivamente, además estos 2 libros que han salido relativamente cerca en el tiempo tienen mucho que ver, ¿no? Efectivamente está el paisaje, pero el paisaje es el escenario. Es decir, no es una poesía rural o poesía de paisaje sin más, ¿no? Digamos que es el escenario en el que se mueve un personaje preocupado por la degradación del entorno, por la degradación también del hombre con su trasfondo, con su forma de ser, ¿no? Una pérdida del sentido humanista de la vida, una pérdida de una serie de valores, ¿no? Que nos están trayendo una sociedad muy pulcra en lo material, pero enormemente pobre en lo espiritual, ¿no? Y esa búsqueda de, digamos que la resistencia moral ante eso es lo que une a estos 2 últimos libros
que tienen como escenario el paisaje, porque reivindico de alguna forma una recuperación de la armonía con lo que tenemos, ¿no? De ahí viene el título de los libros. Celia. Sí, ¿y qué opina, comparado con su murmullo, ¿no?, del poema que nos ha leído hace un momento, y de la paz que emana de su poesía? ¿Qué opina de la nueva poesía que se está viviendo en estos momentos, ese boom juvenil de jóvenes poetas que llenan teatros, que incluso la convierten en rap, ¿no?, nada más alejado quizá de ese silencio en el que usted trabaja? ¿Qué opina de ese movimiento poético? Bueno, llama la atención, porque da la sensación de que la poesía de pronto ha salido a las autopistas, ¿no? Ha salido de las carreteras comarcales y ahora está... Pero probablemente sea engañoso, ¿no? Es decir, que los soportes han permitido que mucha gente acceda a la palabra poética en principio, ¿no? Pero a lo mejor no todo es poesía. Es verdad que no se puede generalizar. La poesía es una relación muy personal que se tiene con las palabras, y hay buenos poetas jóvenes, igual que hay buenos poetas mayores, y malos poetas jóvenes y malos poetas mayores. De todo eso que sale a las redes, había que filtrar probablemente. Lo malo que tiene es que se pierde, digamos, ese proceso de decantación y depuración que requiere toda buena escritura, que la inmediatez de los medios lleva probablemente a colgar en determinadas páginas cosas que no están suficientemente sedimentadas y que a lo mejor con el tiempo pierden vigencia o no tienen toda esa intensidad que requiere la poesía, ¿no? Pero al margen de eso, lo del soporte no tiene mucha importancia, porque el soporte no hace al poema, ¿no? El poema es bueno o malo con independencia de que esté escrito en papel o que esté escrito en una pantalla de una red, ¿no? Recordamos que es el Día Mundial de la Poesía, se va a celebrar en Extremadura con distintos actos, entre ellos esta tarde uno en Cáceres, en la Biblioteca Pública del Estado, en el que varios poetas van a recitar versos, entre ellos usted. Para terminar la entrevista queríamos que nos adelantase otro poema. Pues muy bien, voy a leer el que cierra el libro. Mi pensamiento fluye con los peces por las aguas de un río subterráneo, con las ramas caídas por la serenidad de una noche perpetua. No soy como los árabes, como las caravanas del desierto. Yo mendigo la luz. Yo soy el que ha escarbado en la tierra de los dones y ha extraído raíces, la madera quemada de un incendio. He aprendido a convivir con las ruinas, a abrir una ventana y asomarme en silencio a la ternura de lo que ya no existe. Oculto en la espesura de las cosas, queda un último eco, sin embargo, de la canción del paraíso, un pequeño reflejo de la lámpara que alumbró el primer día las fachadas de las casas del mundo. He heredado un nogal sobre la tumba de los reyes. Las palabras son mi forma de ser. Pues con este último poema lo dejamos. Basilio Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ahora Extremadura y enhorabuena de nuevo por ese premio.